Dios los bendiga, ¿cómo están? Bendiciones, amados, bendiciones del Señor. Bueno, para el que no me conoce o el que me conoce hace poco, yo soy el pastor Ezequiel de la iglesia de JLM La Ferrere, que está ubicado en La Ferrere, ahí en la zona cerca de la estación. Bueno, hoy me toca compartir con ustedes una palabra hermosa que está en Deuteronomio 28, del 15 al 21. Es una palabra que habla del contraste entre la obediencia y la desobediencia a Dios. Todo el capítulo 28 de Deuteronomio es un capítulo hermoso que habla sobre las consecuencias de obedecer a Dios y los resultados de no obedecer a Dios. Y se centra, por ejemplo, más o menos 14 versículos hablando de las consecuencias de la obediencia y más o menos 30, un poquito más si no recuerdo, sobre la desobediencia. Hablando de que la desobediencia, siempre las consecuencias son mayores que obedecer a Dios. Las consecuencias de la desobediencia son muchas. Y este mensaje de parte del día de hoy, de parte de Dios para nosotros, es recordarnos la importancia de obedecer a Dios, no solamente por las consecuencias, sino por un amor genuino. Es decir, yo decido voluntariamente obedecer, primeramente porque obtengo paz con Dios. Cuando yo obedezco tengo paz. Una persona que vive en obediencia está tranquila. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, o la persona que practica el mal huye sin que nadie lo persiga. Es una persona que vive acomplejada, perseguida, no deja el ser en cualquier lado, no hay temas que no quiere hablar, siempre está escapando de alguien. Pero la persona que obedece o que es fiel a Dios está tranquila. La Biblia dice que el justo está confiado como un león. Está tranquilo, no tiene nada de qué escapar. Los resultados de una vida en obediencia a Dios son varios. Por eso es que el Señor también nos invita a que obedezcamos su palabra y que no sigamos nuestro propio consejo o nuestro propio modo. Aunque nuestro modo parezca muy creativo, los resultados son destructivos a veces. ¿Qué consecuencias produce la obediencia? Antes de entrar en detalle de lo que vamos a hablar hoy. La obediencia me trae primeramente la bendición de Dios, el favor de Dios. Si yo quiero obtener los resultados de la bendición de Dios sin obedecer, no los voy a obtener. Aunque yo haga ayuno, aunque yo ore, si yo a la hora de decir obedecer y honrar a Dios no lo hago, no voy a poder gozar de las bendiciones ni de los resultados que Dios tiene para nosotros. Si yo no honro su presencia, si yo no diezmo, si yo no congrego, si yo no soy fiel con mis hermanos, fiel con mi matrimonio, fiel con Dios, fiel con el tiempo del Señor, no voy a poder recibir bendición de parte de Dios. Lo segundo que produce la obediencia es paz con nosotros mismos. Primero, paz con Dios. Vamos a aclarar. Estoy en paz con Dios y tengo una relación correcta. Lo segundo es paz con nosotros mismos. Pues podemos estar tranquilos, podemos dormir, tenemos la conciencia limpia. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia o busca continuamente presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y muchas veces el pecado produce vergüenza, el querer esconderse, el querer estar siempre a la defensiva, cuando Dios nos invita a que tengamos una relación abierta y que hay un trono de misericordia que nos espera siempre. O sea, una obediencia nos produce paz con nosotros. La obediencia produce bendición, tercer punto. ¿Por qué? La Biblia dice en Josué 1:8 que si nosotros meditamos en la ley del Señor para cumplir en cada uno de los temas que acá se menciona, nosotros tendríamos éxito en todo lo que hagamos. O sea que también la presencia de Dios y la obediencia producen en nosotros bendición. Lo cuarto que produce la obediencia es que el ambiente en nuestro hogar, en nuestra vida cambia, somos luz. Afecta todo lo que es nuestro entorno, no solamente nuestra vida, nuestros planes, sino nuestra familia se ve afectada, nuestras amistades, las personas que nos rodean, ven algo diferente, ven santidad. La cuarta cosa que produce para mí la obediencia en nosotros es que nos lleva a una madurez espiritual, porque empezamos a ver las cosas de una manera, empezamos a ser sensibles a la voz de Dios, el Señor nos empieza a confiar cosas, empezamos a tener autoridad cuando hablamos, empezamos a cambiar incluso nuestra forma de predicar, porque hay obediencia y no hay nada que esconder. Por eso que la bendición de Dios produce muchas cosas que quizás estamos necesitando. Y creo que una de las primeras es la paz. Vamos a arrancar por ahí. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en la parte de la desobediencia, que está bueno. Y a mí soy una persona que me gusta mucho investigar palabras o ir desarrollando el mensaje en bloques o en partes. Me gusta mucho el análisis exegético, el análisis de las palabras o meterme como un cirujano dentro de la escritura. Y me gustaría que podamos leer todo el versículo completo que nos toca hoy y que después podamos ver qué aprendemos de esta palabra. Esto está en Deuteronomio 28, del 15 al 21. Y dice así, Deuteronomio 28, del 15 al 21. El título de este mensaje se llama, según acá la Biblia NTV, dice maldiciones por la desobediencia o consecuencia de la desobediencia. Dice así, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas.
tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas, vayas donde vayas y todo lo que hagas será maldito. Eso, ojo con eso, que eso es muy importante. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. 20. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden, frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Dice, el Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Es una advertencia muy grande, que engloba un montón de temas. Si bien nosotros no tenemos la ley, la ley tradicional, no, la ley de las costumbres judías, se llama, no la ley moral de Dios, sino la ley tradicional, o la ley de la tradición de la ley a nivel, el tema del lavamiento de los platos, toda la parte de tradición. Si bien no tenemos el tema de comer animal con sangre, o el tema de no comer carne con queso, cosas así que tienen los judíos, ¿no? La ley, digamos, de la tradicional de la tradición. Nosotros tenemos la ley moral de Dios. Hay cosas que no son tradicionales, no son por festejar lunas nuevas, año nuevo, sino por el desobedecer una orden moral de Dios que atenta contra su persona y atenta contra su santidad. Cuando hablamos de desobediencia, no hablamos de la tradición judía de un Shabbat o cosas puntuales, sino que hablamos del tema de la moral, el hecho de cosas que se oponen literalmente a Dios y que son mencionadas en todo el Nuevo Testamento. Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, en la carta de Romanos, Corintios, Gálatas, Colosenses, todas las cartas hablan de las cosas que hacen que la ira de Dios se levante contra los hijos de los hombres. Fornicación, homosexualidad, idolatría, mentira, codicia, avaricia, iras, pleitos, celos, todo eso tiene que ver con un carácter moral y de actitudes o nuestra forma de vida, no tanto por una tradición, sino por nuestro comportamiento hacia Dios y hacia los demás y hacia nosotros mismos, ¿no? Pero vamos a ver un poco esta palabra que está enfocada a la ley moral nuestra. Vamos a arrancar con el primer versículo, el versículo 15 dice: pero si te niegas a escuchar al Señor, tu Dios, y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones. Lo primero de todo, la primera advertencia de Dios es negarse a escuchar. Cuando yo anoté negarse a escuchar, anoté ignorar voluntariamente el consejo de Dios. Una de las cosas más peligrosas que podemos hacer nosotros como hijos de Dios, como creyentes, que conocemos al Señor hace tiempo, es ignorar la voz de Dios. Es decir, Dios te dice no, nosotros decimos sí. Dios te dice sí, nosotros decimos no. A Jonás Dios le dijo, anda a Nínive, él dijo no. Anda a Nínive, él dijo no. Y se fue a otro lado, se fue a España, dijo me voy. ¿Y qué pasó en el medio? Bueno, todos conocemos la historia, pero el ignorar o el negarse a escuchar es primeramente reconocer que Dios habla. Negarse, uno para negar algo tiene que haber entendido la orden, uno no se niega algo, no entiende. O dice no porque hubo un mensaje. Uno cuando niega es cuando Dios dice hace o no haces esto y uno decide ignorar voluntariamente. El negar a Dios o el negar a hacer algo es voluntario, no es por ignorancia. Uno entiende muy bien y Dios te hace entender que cuando algo está mal, está mal. Y te lo hace entender y te dice no es por ahí. Dice ignorar, dice, si te niegas a escuchar como el Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti. Bueno, ignorar y desobedecer son dos palabras muy peligrosas. Yo ignoro el consejo y aparte de ignorar el consejo, decido desobedecer. Decido hacer lo que quiero, ¿no? Desobedecer significa no hacer lo que dicta una autoridad, ¿no? Saben que algo que a veces ignoramos, ¿no? Sobre ignorar y desobedecer y hacer lo que uno quiere, es que, como el otro día hablaba con un amigo, dice, el mundo cambió, ahora esto es normal. Y una amiga mía me dice lo siguiente, que sea común no significa que sea normal, porque lo normal no es eso. Lo que Dios tiene para nosotros no es eso, y lo que Dios quiere para el hombre no es eso. No es una vida desordenada, todo el mundo lo hace. Bueno, que sea común no significa que sea normal, no es normal. Si todo el mundo afana en el lugar hay delincuencia, no es algo normal que afane, no. Es algo común, pero no es normal, no es algo correcto, no es algo recto. Y un amigo mío me decía, el mundo cambió y a mis hijas les dijo hacer lo que quieran porque es así. Sí, yo le dije a esta persona, el mundo cambió pero las consecuencias no. Las mismas consecuencias que había 2000 años ahora son ahora. Si yo vi una vida desordenada, porque el mundo cambió no significa que las consecuencias sean diferentes. Las consecuencias van a ser exactamente las mismas que si quizás antes, ¿no? O sea, las consecuencias no cambian. Las consecuencias son las mismas. El otro día vi una película que decía la chica, mamá, quédate tranquila que no quede embarazada. Y la mamá le decía, sí, eso pensábamos todas. Diciendo las consecuencias siempre son y siempre están, y a veces uno las ignora, y pensando que uno es la excepción. Y nadie es la excepción a la regla.
Hay tantas personas que creyeron eso en la vida y miren las consecuencias, ¿no? Pero bueno, entendamos esto. Primero, ignorar y desobedecer es peligroso porque las consecuencias están y son reales. Y la Biblia nos deja acá en claro un listadito. Después dice que cuando nosotros desobedecemos, dice, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Cuando hay que caigan sobre nosotros es como una lluvia, es decir, no va a caer el agua, no va a caer donde estemos, es como los dibujitos que le hacía la nube, no va a caer. Y cuando habla de que estas maldiciones te van a abrumar, yo cuando busqué la palabra abrumar, significa agobiar con un peso grave, ahogar o apretar. Son situaciones que te van a mantener ahogado, no vas a tener ni oxígeno. No vas a tener la posibilidad de respirar. Una cosa va a irse peor, de mal en peor, y vas a decir, me siento ahogado, me siento que estoy tirando una cadena y estoy tirando. Bueno, esas cosas son producto muchas veces de la desobediencia. O el no hacer las cosas a la forma de Dios. Fácil, no congrego. Si yo no congrego y pretendo recibir las bendiciones que Dios tiene para la gente que es fiel en el servicio y fiel a Dios, y ya me estoy empezando a agobiar solo. Y una de las primeras cosas que se pierde cuando empezamos a hacer las cosas mal es el buen humor, empezamos a tener mal carácter, empezamos a tener rencor, empezamos a enojarnos, empezamos a compararnos, empiezan a pasar un montón de cosas que son el producto de estar lejos de Dios. Pero una de las cosas que produce la desobediencia es que nos ahoga. El peso del pecado, de la desobediencia, ahoga a las personas y no pueden ver más allá. Y aquí hay una lista que termina en el 19, que es el corazón de estos 4 versículos siguientes que dicen así, miren. Del 16, tus ciudades y tus campos serán malditos si desobedeces. Tus canastas, tus paneras serán malditas, tu trabajo, ¿no? Tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tu rebaño y manadas serán malditos. Todo lo que produzcas, lo que tengas, lo que haya, lo que veas, será maldito. Vayas donde vayas, versículo 19, y en todo lo que hagas serás maldito. Vas a perder el favor, la gracia, el apoyo, el reconocimiento, la bendición, el empuje que Dios te da. Lo vas a perder. Vas a perder y te van a poner, van a ver en vos una marca. Una maldición, como tuvo Caín, una marca en la frente donde todo el mundo va a ver que esta persona no tiene gracia y esta persona produce rechazo. ¿Qué diferencia hay entre una persona que obedece a Dios? La Biblia dice que cuando el camino del hombre es correcto delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y hay un montón de gente que quizás te desea el mal, pero si vos sos obediente a Dios, aún esas personas no te van a poder tocar. Pero en el momento que vos empiezas a perder el objetivo, empiezas a mirar, cambiar la mirada, ahí la cosa empieza a distorsionarse un poco. Bueno, versículo 20 dice, el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y abandonarme. Versículo 20 comienza con algo muy interesante. Dice, el propio Señor te enviará maldición. El que maldice o el que envía maldición no es el diablo, no son los demonios. No es que el diablo vino y se levantó en contra tuya, es mismo Dios. Dios dice, sos un desubicado, sos un desobediente y tengo que corregirte. Y tengo que mandar esto para que vuelvas en sí o para que estés tan destruido que vuelvas, te des cuenta que el que te está haciendo daño sos vos. El pecado tiene la característica que el más sale dañado es uno mismo, no es la otra persona. Está bien, la otra persona puede sufrir las consecuencias, pero Dios las puede sanar. Pero la persona que practica el pecado es una persona que se autodestruye, es una persona que no tiene paz, que no puede concluir sus cosas, que todo le va mal. Y la Biblia te dice, el Señor va a enviarte la maldición, no es el diablo. La Biblia misma Jesús decía, no tengan miedo al hombre, no tengan miedo a las autoridades, que una vez que destruye su cuerpo no pueden hacer nada. Tengan miedo al Dios, que una vez que destruye su cuerpo puede mandarlos al infierno. O sea, Dios te dice, si tenés que tener miedo, tenés que tener temor, teneme temor a mí, tenés temor reverente a mí sabiendo que yo soy Dios, que te amo, pero también soy juez. Y también yo voy a pagar a cada persona según sus obras, dice la Biblia. Él mismo manda maldición y él mismo manda bendición. Es el dador, el que da y el que quita. Y yo prefiero 1000 veces decir, Señor, mirá, como decía una persona, siempre vas a sufrir aflicción por hacer lo bueno o lo malo. Por hacer lo bueno vas a sufrir aflicción por hacer lo bueno. Por hacer lo malo vas a sufrir aflicción por hacer lo malo. Pero yo prefiero 1000 veces sufrir aflicción por hacer lo bueno porque las consecuencias y los resultados van a ser buenos. Siento que, si yo por ejemplo digo, no, esto es muy fuerte para mí, hago lo que quiero, las consecuencias van a ser desastrosas. El Señor envía maldición. Dice que va a mandar hasta el punto que quedes totalmente destruido, dice, y abandonado, dice, por haberlo abandonado, dice, serás totalmente destruido por hacerlo mal y abandonarme. Abandonar significa, yo me desaldigo, digo chao, hago la mía, me manejo como quiero, eso es abandonar a alguien. Abandonar significa dejar de costado, dejarlo tirado, ¿no? Y uno cree que cuando uno deja tirado a Dios todo anda bien, porque está un mes de bendición, 2 meses de bendición, pero a veces el impulso es engañoso.
A veces las consecuencias son engañosas. No creamos que porque tenemos un trabajo sólido las cosas van a ir maravillosamente bien. Es muy simple. Tantas personas hemos conocido que como un viento han perdido todo. La Biblia dice, no pongas tu confianza en las riquezas, porque ellas van a tomar alas como las águilas y se van a ir volando y vas a estar así mirándolas como se te va toda la economía. No. El Señor envía bendición y envía maldición. Y lo último que leí acá, el Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estés. El pecado produce maldición. La Biblia dice en el Salmos, mientras callé, envejecieron los huesos y se consumía dentro de mí todos los huesos que tenía. Cuando yo no confesé mi pecado, cuando yo no confesé lo que estaba, empezaba a enfermarme. Muchas enfermedades son productos de desobediencia, son productos del pecado. Muchas personas lo reconocen. Te dicen, yo he estado mal con Dios, me ha agarrado esto por desobediencia, o quizás han recibido sanidad, como nos pasó en la iglesia. Una vez hemos orado por sanidad por varias personas, 6 personas recibieron sanidad de vista y solamente una fue sana por completo. Por las demás personas, cuando fueron sanas, dejaron de venir a la iglesia y me dijeron después, no, que después de la sanidad nos mandamos cualquiera y bueno, perdimos la sanidad. Las cosas que tenemos son muy volátiles. En un momento vos podés cambiar por completo todo. Puede cambiarte tu salud, puede cambiar tu vida. Y yo prefiero 1000 veces que mi vida y mi salud cambie para bien que para mal por ser desobedientes. O sea que Dios hoy nos recuerda una vez más, obedecer vale la pena. Obedecer produce buenos resultados. Obedecer nos hace que no solamente nosotros somos bendecidos, sino que los rodeamos. Y lo más importante, tenemos paz. Y creo que este es un momento para tener paz. Más en este momento que estamos viviendo, que se nota más que nunca la luz y el contraste con la oscuridad. Así que bueno, quiero orar por esta palabra, quiero que podamos orar y podamos encomendar esta palabra y esta reflexión en las manos del Señor. Amén. Papá, yo te doy gracias. Te pedimos ahora, Señor, que puedas, Señor, hablar a nuestro corazón este día. Que podamos leer todo el Deuteronomio 28, Señor, y poder aprender, Señor, las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Que podamos ser fieles a vos, que podamos ser obedientes, que podamos honrarte, Señor. Y que cualquier cosa que estemos atravesando, cualquier problema, cualquier lucha, Señor, podamos correr al trono de la gracia, Señor, y ponernos en orden, Señor. Ordena nuestra mente, ordena nuestro corazón, Señor, y te entregamos este tiempo en tus manos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, los saluda el pastor Ezequiel, les deseo un muy buen día, bendiciones.